Bueno, la Semana de la Muerte. Los cultores de la política le dicen la Semana de la Muerte al cierre de listas. Así se llama, la Semana de la Muerte. En este momento se definen no solo candidaturas, porque esto hay que también tenerlo en cuenta, sino que se define el tablero político de la próxima elección presidencial. ¿Por qué digo esto? Porque el próximo presidente va a salir seguramente de entre los que fueron candidatos en esta elección o en la elección anterior. Es muy raro que alguien llegue a ser presidente o presidenta de la nación sin haber pasado por un algo antes, por una elección antes. De hecho, el hombre que menos elecciones previas tuvo antes de llegar a presidente es el propio Javier Milei, obviamente, que llegó después de haber sido candidato solamente una vez a diputado nacional. Hay otra característica que se da además en este cierre de campañas. Recuerden que cierre de listas. Recuerden que las listas cierran el domingo a la noche y que están en este momento tiroteándose. Yo antes de entrar acá al canal venía hablando con un dirigente de estos que tuvo que ser candidato, resignar, uno de los tantos que andan dando vuelta y que se lo esperaba para posiblemente presidir una de las listas, para encabezar una de las listas, y mientras estábamos hablando me corta porque lo llamaba el otro. Eran 4 o 5 los que se tenían que poner de acuerdo y digo, bueno, avísame, ahora voy a estar mirando a ver si me manda algún mensaje de último momento. Pero digo que hay otra característica que se da en esta Semana de la Muerte, y que es que aunque vos y yo no hayamos votado todavía, el día lunes o el mismo domingo a la noche o ese domingo a última hora cuando están todos firmando como candidatos, van a tener muchos ya asegurado su lugar en el Congreso. Yo más o menos calculo que la mitad de los candidatos que se ofrecen a el electorado a partir del lunes, la mitad ya sabe que entra. Y obviamente no votamos ni usted ni yo, pero sí votaron, por ejemplo, para esto, número 1, Javier Milei, que metió gente hasta último momento en las distintas listas. También Karina Milei, que obviamente estuvo en el armado de la lista del oficialismo a nivel nacional. Estuvo también Cristina Kirchner, de más está decir, estará presa y todo, con tobillera incluida, pero de más está decir que está en línea directa con quienes deciden, sobre todo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y de más está decir que los electores de este fin de semana son ellos los que eligen la mitad de los que ya entran. Son los gobernadores también, ¿no? Que más o menos han elegido cabezas de listas y de acuerdo a cada una de las circunscripciones de los distintos, gobernaciones o de las distintas provincias es la cantidad, obviamente, que entran. Yo les decía que después vamos a ir a votar nosotros y ahí lo que vamos a decidir usted y yo, lo que votamos el día de la elección, allá por octubre, va a ser el corte de esa lista, o sea, cuántos entran de cada uno de los listados. Las cabezas ya están y obviamente que ahí se corta mucho el bacalao. Les decía que el domingo ya la mitad de la Cámara de Diputados está conformada, por lo menos para los próximos 4 años. Por ejemplo, José Luis Espert ya es diputado. Ya sabemos, ya la anunciaron. Ya es diputado. Karen Reichert, que la verdad nos sorprendió a todos. Yo la conozco, era mamá del cole. Un año fuimos compañeritas de colegio por uno de nuestros hijos. Con una trayectoria que realmente sorprende, porque obviamente hasta ahora nadie la tenía ni siquiera en la gatera, pero lo concreto es que la pidió el presidente. Ella se ha hecho bastante cercana al presidente en este último tiempo. Está casada, no sé si sigue casada o no, pero con un empresario muy importante, obviamente, de la Argentina. Y más allá de eso, tuvo su inicio, su origen en Sofovich, chicos, ni más ni menos, porque en su momento trabajó con él. Bueno, hoy se vieron fotos de ella
en Playboy, etcétera, etcétera, pero después de eso se ha hecho una empresaria y obviamente una influencer. Le dicen más que influencer, realmente yo creo que ha tenido, bueno, ya está, lo de Playboy ya fue, todos tenemos pasado, como no, pero digo, la verdad es que sorprendió. Y abajo de ellos viene Diego Santilli, que también ya, digamos, sabe que va a ser 4 años más diputado, el primero que entra en este acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO. Lo mismo va a pasar con los 10 primeros de la lista de Fuerza Patria, que todavía no sabemos quién encabeza, ¿eh? Todavía está ahí, hay una especie de clamor todavía por Máximo Kirchner. Yo no estoy en condiciones de asegurarles quién va a ser la cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para el peronismo. Esto se define mañana. El que les diga otra cosa está mintiendo porque realmente hubo de todo. Lo que sí puedo decirles, esto es como una especie de, no sé si de adelanto, pero digamos, además también de expresión de deseo, es que finalmente tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, una vez que Sergio Massa dijo o cedió su lugar y dijo yo no voy a ser candidato, Grabois está adentro. ¿Hay tensiones? Sí, hay tensiones. Está, al parecer, por lo menos en estas últimas horas, quejándose un poco el gobernador Kicillof. Recuerden ustedes que la lapicera en este caso, la tiene el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que es Máximo Kirchner. Entonces, y hay que meter a muchos adentro y que seguramente van a quedar heridos. Hay otra palabra, además de la Semana de la Muerte, que se populariza en estos días y que es la famosa ambulancia. O sea, siempre hay partidos que van dando vuelta alrededor y que pasan a recoger a quién, a los heridos que dejan los cierres de lista. Esto es así. ¿Dejan heridos? Sí, dejan más que nada heridos. Ahora bien, vos fíjate que así como los primeros de 10 más o menos de la lista de mínimo, ¿no?, de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires van ya directamente una vez que firman a entrar, en la provincia de Buenos Aires se definen 35 diputados. Se necesita un piso, para ser diputado en la provincia de Buenos Aires necesitas entre el 4 o 5%, ¿no? Mínimo para poder acceder y entrar. En la ciudad se eligen 13 diputados. El piso ahí ya se eleva a un 7%. En Córdoba se eligen 9. Tenés que convencer al menos al 10% de la población o quedarte afuera, como se quedó de Loredo recién. Lo de Loredo, chicos, discúlpenme, quiero hacer un análisis aparte porque fue espectacular. Lo vi recién al Gallego haciendo el análisis también. De Loredo estaba dentro del grupo de lecheros, ¿no? Hay que decirlo, estaba dentro del grupo de lecheros, no se le puede decir de otra manera. Este era el lechero radical o filo radical, ya no sabemos qué es de Loredo. Y claro, cuando llegó el momento, tenía todo listo, recuerden que se fue, le sacaron el partido, o sea, todo había quedado ahí colgado de la palmera. Y cuando llega el momento cumbre, en donde le ofrecen, obviamente, ser diputado, estar con la lista, etcétera, etcétera, en ese momento cumbre, le vienen con un papelito. Esto fue genial. Lo querría ejemplificar. Estaba listo, listo el tipo para firmar, y le llegan así, le dicen, mira, ¿cómo se llama de Loredo de nombre? Ni Rodrigo. El nombre. Rodrigo, ahí está. Rodri, firmame acá. Ah, pero esta no es la lista, dice de Loredo. No, este es un compromiso. ¿Cómo un compromiso? Sí, 3 puntos de compromiso. ¿Qué querés que te diga de Loredo? Es así, hermano, es así. Te empomaron de Loredo y tuviste que salir a explicar ahora por qué no vas a ser, empomaron, dije. ¿Por qué no vas a ser candidato? Es lo que pasa. Es lo que pasa en la Semana de la Muerte, chicos. Es lo que pasa en la Semana de la Muerte. Me encantó lo de Córdoba. Córdoba, obviamente, es un tema absolutamente aparte. Les decía, en Córdoba los cordobeses necesitan 10% de los votos para entrar, obviamente de acuerdo al sistema DON. En Mendoza se eligen 5, ¿no? Y ahí más o menos, y recién pasamos una gran esquela de cómo es el resto del país y cuántos cada uno se eligen. Ahora bien, mientras todo esto pasa en la política y sigue pasando, hay algo que está pasando y que es grave. La verdad, se vino abajo, o por lo menos se transparentó ya para todo el mundo que el plan económico está pendiente de un hilo, si es que le podemos llamar plan económico a lo que viene haciendo el gobierno desde que llegó Milei hasta acá. No era el miedo Cuca, era el miedo Peluca.
Era el miedo peluca. Esto es lo que está pasando porque en realidad está todo el mundo pensando en cómo se llega a las elecciones, pero básicamente está todo el mundo, la clase dirigente, el círculo rojo, absolutamente todos, pensando si Milei va a darle una vuelta de tuerca a su plan económico el día después de las elecciones. O sea, todos saben que acá estamos tratando de llegar a octubre. El equipo económico está tratando de llegar a octubre y la gran pregunta que se hacen es justamente cómo hace después para darle una vuelta de timón a esto que ya no da más. Está clarísimo que no da más, tan claro que obviamente esta semana los mercados le dieron la espalda al ministro, solo pudo renovar el 62% de la deuda en pesos, de más está decir. Llevó las tasas al 70%, señores. Ahí están los títulos de los diarios de esta semana. Solo pudo renovar un poco más de la mitad y con un costo realmente altísimo. Y todo el mundo, insisto, está esperando justamente una vuelta de tuerca. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿qué va a pasar? Melconian esta semana dijo algunas cosas que dan como una especie de percepción de que estamos realmente en un momento de mucho quiebre. Escuchen a Melconian. Ellos quieren distribuir y bajar simultáneamente la tasa, y eso les va a costar. Imagínate que lo que digo, que no lo tengo confirmado, pero lo he leído por ahí y es de ahora, es que encima pueden llegar a implementar, no lo sé, pero pueden llegar a implementar lo que en otro momento fue lo que se llamaba un put, es decir, que para que vos vengas y no me falles mañana y me pidas menos tasa y vayas por lo menos a 60 días, no a 15 ni a un mes, estoy por decirte que el día que quieras vender la LECAP, vení que te la compro, diría el Banco Central. Eso se llamaba put. Para hacer put hecho y derecho, te lo compro no a lo que vale en el mercado, sino te pago el 100%. Vení. Esto decía Melconian a principios de esta semana. La gran pregunta es, ¿quién va a querer? Porque digo, hay mucha deuda de acá a octubre, mucha deuda en pesos que tienen los bancos. ¿Quién le va a querer prestar por más tasa que le pongan a alta tasa? Que además esto obviamente implica recesión, pero digo, ¿quién le va a querer prestar al Estado en pesos si todo el mundo está especulando con qué pasa con el dólar el día después? Esto es un gran quilombo y la pregunta del millón es, ¿Milei va a poder girar, va a tener un giro pragmático y va a decir, bueno, señores, vamos para acá? ¿O va a morir como las botas puestas, como viene diciendo? Y ahí yo tengo algunas dudas, pero les voy a dar algunos indicios. Milei para mí, desde que asumió hasta ahora, dio grandes muestras de pragmatismo. Por ejemplo, él mantuvo el cepo, cosa que era caca el cepo para un libertario como él, subió retenciones, subió impuestos, señores. El que dijo que venía a bajar impuestos, subió impuestos para después, la semana pasada o la anterior, hacer que le bajaba las retenciones, que en realidad las llevó a lo mismo que las tenía antes el gobierno anterior, el peronista. Pero lo concreto es que subió retenciones. O sea, hizo un montón de cosas que era como tomar aceite de ricino para lo que él piensa de la política económica, ¿no? Frenó paritarias, eso no le hizo mal, pero en realidad hizo que el Estado frenara las paritarias, o sea, un Estado presente que hace una cosa de mierda para la gente, frenar las paritarias, pero obviamente utilizó el Estado para hacer eso. Son todas medidas dirigistas que están en las antípodas de lo que él, digamos, pregona como libertad. Ahora, lo que me da la sensación es que en los últimos tiempos está dando muestras de que él se va a morir con las botas puestas, y les cuento por qué. Primero y principal, por la elección de Spert. La elección de Spert, chicos, fue combatida por Karina. Fue combatida por
todo el círculo, digamos, que rodea a Karine, la clase política y todos los que estaban armando la provincia de Buenos Aires. No le gustaba como candidato ni siquiera a Caputo Santiago, que es el que está armando la campaña. El único que bancó a Espert para que sea cabeza de lista es Milei. Eso es morirse con las botas puestas. Todos le decían que no era un buen candidato. Ni siquiera lo bajó Espert recordando. ¿Ustedes se acuerdan cómo Espert hablaba de Milei? Si no se acuerdan, mírenlo. Javier Milei, nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político casta en Argentina, ese sos vos. Sácate la careta ya. Tus listas están llenas de masistas. El gobernador de Santiago del Estero ha dicho que se le fue la mano cuidándote la boleta. Has coqueteado con lo peor de la corporación argentina, que son los sindicatos. Así que yo diría, basta de proyectar en todos los demás lo que sos vos, el político anticasta. Por si fuera poco, has vivido toda la vida de un empresario que es el empresario casta, que es Eduardo Unlequian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que vive de los negocios con el Estado. Bien o mal no me importa, pero si hay un exponente de la nueva generación de la casta política, sos vos. Terminémosla. Bueno, ahí está, el candidato que eligió Espert, que se muere con las botas puestas, y eligió claramente al candidato más limítrofe, por decirlo de alguna manera. Tiene un montón de flancos débiles Espert. Tiene una verba que el propio Milei se está corrigiendo. Vieron que todos los presidentes, cuando llega el momento de la elección, cambian la verba. Pero eso es morirse con las botas puestas. Y esto es un dato porque además les voy a leer lo más importante que leí en la prensa escrita durante esta semana. Fue publicado en la semana, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero sí hoy lo reproduce Claudio Jacquelin en el diario La Nación. El desarme de las LECAP, ustedes saben que en realidad lo que está pasando es justamente que en un momento el equipo económico decidió desarmar esa deuda, esa cosa que ellos siempre se quejaban, obviamente, de lo que había armado y hecho Sergio Massa. Ahora bien, el desarme de esas LECAP era una cuestión de discusión interna y que arrojó más de 5 billones de pesos al mercado y sorprendió a los expertos por la forma en que se hizo, encabeza las dudas e hipótesis como la que esbozó Carlos Melconian y es abonada por otros colegas suyos. ¿Qué dijo Carlos Melconian esta semana? Dijo que en realidad la idea y la decisión no fue ideada por Caputo. Escuchen esto porque yo sé que es viernes a la noche, estamos todos cansados, pero es muy importante entender esto. Caputo le mandó a decir a sus amigos que lo que está por explotar no fue su idea. Caputo le mandó a decir a sus amigos, entre otros Melconian, que lo que va a pasar de ahora en más, que empieza, chicos, hay un clima de crisis financiera impresionante, que lo que está pasando no fue su decisión, se despega. Dice, insisto hoy, en la tapa de La Nación, el señor Claudio Jacquelin, la decisión no fue ideada por el equipo de Caputo, sino impulsada por el propio presidente, al que le cuestionan una visión excesivamente monetarista y a lo que algunos más críticos añaden un exceso de ideología sostenido por teorías económicas radicales y obsoletas. A ver, se están peleando entre ellos, ¿queda claro? Lo que está pasando en el mercado, los bancos puteando por las tasas por las nubes, los industriales. Estuve esta semana en Pilar en un encuentro de industriales y pobre gente, realmente, o sea, no saben qué hacer, no venden nada y si venden tienen que vender más barato de lo que les costó a ellos hacer el producto. Entonces, este caos que está empezando a pasar y que obviamente Milei no lo tenía en el cálculo previo porque pensaba llegar a las elecciones con mucho más amplitud y con todos aplaudiendo que tuviéramos una inflación descendiendo, está obviamente a punto de caramelo para estallar. Y encima se pelean entre ellos porque Caputo
ya manda a decir por los diarios que él no fue. ¿Se entiende? Que él no fue. Si esto sale mal, no fue mi responsabilidad. Un hijo de puta, también hay que decirlo, ¿no? Digo, la verdad, hermano, bancátela, porque Milei fue el que te fue a llamar, te puso ahí. Digo, ahora, lo concreto es que como rata por tirante, digámoslo con todas las leyes. Me hace acordar a otro, a Macri también se le fue el comentarista. Bueno, ¿Te acordás? Sí, claro. Como rata por tirante. Duhovne. Duhovne, ahí está. Muy parecido a Duhovne lo que está haciendo Caputo en este momento. El ministro no solo hizo trascender que él no fue el que ideó desarmar de esta manera desprolija las LECAP, sino que también filtró que él no quería bajar las retenciones. Todo esto me lleva a analizar en términos de poder que Milei está tomando decisiones de acuerdo a su propio plan obsesivo, quizás mirando el país de una manera diferente al que la podemos ver todos nosotros, y sin advertir los riesgos que su propio equipo económico, que uno puede putear, pero que tiene más experiencia que él en estos mismos quilombos, le está advirtiendo. Ahora bien, se esperan muchos cambios de gabinete para el día después, obviamente, de las elecciones. Está claro que la economía va a ser un tembladeral. Y la otra cosa que está pasando es cuando se convocó elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Cuando Kicillof convoca esas elecciones, el peronismo en general y hasta los consultores políticos decían no es una buena idea. Yo lo que estoy empezando a pensar, hoy vi algunas encuestas que tienen que ver con cómo está la elección en la provincia de Buenos Aires, y la verdad, el peronismo insólitamente, diría yo, insólitamente porque tiene que competir contra Libertad Avanza y tiene que competir contra el PRO, ¿no? Insólitamente empieza a estar arriba en la tendencia de voto general en la provincia de Buenos Aires. No por mucho. La última que vi son 2 puntos. Pero atención con lo que pase, porque obviamente, imagínense ustedes cómo abren los mercados el día después, no de octubre, sino de la elección en septiembre. Ojo con esto, porque por eso Milei se pone al hombro la campaña, se la tiene que poner al hombro, tiene que salir a buscar los votos en la provincia de Buenos Aires y poner su propio cuerpo como lo puso ayer. Pero el problema es mucho más profundo y antiguo que Kicillof. Se trata de un Estado elefantiásico que tras haber montado capa tras capa de burócratas inservibles y militantes rentados, se convirtió en una torta Rugel putrefacta. Imagínense que casi el 40% del empleo registrado en la provincia es empleo público. Es un nido de parásitos. Le decía, las encuestas que estoy viendo, que todavía no se dan a publicidad, porque no están terminadas de procesar, más que nada, lo dan al peronismo un par de puntos arriba. Hace 2 años atrás, en el balotaje, Massa también gana por casi 2 puntos la provincia de Buenos Aires. Yo lo que me preguntaba hoy es, de 2 años a esta parte, en la provincia de Buenos Aires, ¿hay gente mejor o peor o más desilusionada o menos? Mi olfato me dice que realmente aquel que todavía no quiere decirse me cagó, no va a tener quizá tantas ganas de ir a votar. Por eso es tan fundamental el análisis de qué votaron antes y si están dispuestos o no a votar en esta elección para saber y poder proyectar los números exactos de lo que va a pasar, obviamente, en octubre. Ahora bien, esta semana pasó otra cosa que a mí me pareció impresionante. A veces yo tengo algunas salidas y digo algunas cosas que me llevan a explicar la política de manera bastante terrenal. En algún momento de este último mes, yo percibí
que el gobierno tenía tanta crueldad en algunas cosas que a veces hacían análisis de lo que estaban haciendo, del ajuste del Estado, y que ese ajuste los erotizaba, los ponía casi en punto de orgasmo. Así lo decía. Para toda esa gente que nos está gobernando, la palabra ajuste es un vigorizador, en este caso masculino, porque eran todos hombres. Pero realmente yo les veía cara de orgasmo cada vez que hablaban del ajuste y de lo bien que quería más ajuste el presidente. Les juro. O sea, vi caras de saciedad, ¿no? Claro, yo me imagino que así como para mí fue una experiencia casi psicodélica lo que veía anoche por televisión, por streaming, por YouTube, lo que quieran, yo creo que quizás posiblemente ellos, ninguno haya tenido tiempo el día miércoles de visualizar un ratito nada más lo que pasaba en la Plaza del Congreso, cuando una vez más, los jubilados fueron reprimidos. A ver, para que nos quede claro, yo hablaba de que el ajuste les daba orgasmo y estaba recordando en ese momento esa noche en Neura donde estaba el presidente y todo su equipo económico y realmente se excitaban entre ellos. Esto es lo que yo sentí. Ahora, yo realmente después de decir esto me sentí un poco exagerada. Como soy medio mal hablada, etcétera, etcétera, dije, exageré un poco, pero bueno, ya estaba. Obviamente las redes son impagables y ya estaba. No exageré, señores. Lo confirmó Sturzenegger. Lo confirmó. Y no solo lo confirmó. No solo habló de orgasmo, habló de jadeo. Escuchen. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí. Puse en la, ¿viste? Una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión. Puse sobre la mesita de Lula 2 pilas y le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía. Parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo un orgasmo. Sí. ¿Con esta leche? Sí, a medida que le iba contando, che, esto. Solo puedo acompañar con silencio. ¿Qué quieren que les diga? Sturzenegger, el mismo tipo que duda de para qué sirve la ANMAT. El mismo tipo que recortó el Estado donde más duele. El mismo tipo que describe ese momento cumbre en que le llevó a Milei cómo podía ser desastrosamente un recorte en el Estado argentino y que confesó que era casi un orgasmo lo que sintió el presidente Milei. No lo dije yo, lo cuentan ellos. Yo simplemente lo percibí. Los vi y dije, estos tipos están gozando de algo que es trágico. Y sí, estos tipos gozan de algo que es para usted y para mí, y para muchos, obviamente, absolutamente trágico. Obviamente que el otro tema de la semana tuvo que ver con las 97 ya muertes comprobadas por el fentanilo contaminado. Se tiraron con de quién era y quién dejaba de ser, obviamente, el dueño, Furfaro, que además se dio el lujo de andar hablando por los medios, de qué partido político, a quién correspondía. En un rato, cuando lleguemos al momento final del programa, Lucas Mella lo conoce en persona, trabajó con él y en la semana me confirmó, no, dijiste Lucas. Directamente, sí, claro. A lo que él había hecho público en reuniones de trabajo cuando él fue dueño de un canal de televisión durante un tiempo en el cual estuvimos trabajando. Después todos colgados, hay que decirlo. Después nos echó a todos, claramente sí, pero que formamos parte del equipo de la gerencia, de la programación. Y en esas reuniones él había confesado votar a Milei y que estaba contento con el gobierno que estaba justamente manejando la Argentina a partir del 10 de diciembre del 23. Bueno, ese mismo señor, que obviamente debe tener fotos con todo el mundo, por eso las deparan por ahí, pero lo concreto es que si hay algo que es vomitivo y que es indignante, es ver al presidente de la Nación haciendo politiquería barata con el tema del fentanilo, básicamente por una razón, y es que 3 meses antes se le advirtió
A ese Estado que él quiere aniquilar, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario les advirtió que había problemas con las partidas de fentanilo. Se hubieran podido evitar un montón de muertes. El ANMAT de Milei no hizo su trabajo concretamente, porque además lo están aniquilando. Y si fuera por Sturzenegger, obviamente, de más está decir, si fuera por él, de más está decir que lo cerraría. Ya él mismo lo dijo. Milei, ¿no? Habló además sobre quién, sobre el juez de la causa, que es Kreplach, también, el hermano del ministro de la provincia de Buenos Aires, y que claramente está haciendo un excelente trabajo. Pero escuchemos lo que decía el presidente. Sí, con esta. Lo que es peor, como han dedicado tantos años a colonizar todos los niveles de Estado, tanto a nivel provincial, pero también a nivel nacional, cuando tuvieron la oportunidad, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista por la causa del fentanilo. ¿O acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó el país y que no quieren soltar en esta provincia, a pesar de todo el daño que causa. Todo esto decía el presidente, después obviamente el propio juez lo mandó a callar. Y quien lo mandó a callar, a su manera obviamente, fue Patricia Bullrich, chicos.